Segunda parte. Ciudades rebeldes. Capítulo 5. Reclamar la ciudad para la lucha anticapitalista. Si la urbanización es tan decisiva para la acumulación del capital, y si las fuerzas del capital y sus innumerables aliados deben movilizarse incansablemente para revolucionar periódicamente la vida urbana, esto conlleva inevitablemente algún tipo de lucha de clases, se reconozca o no explícitamente como tal, aunque solo sea porque las fuerzas del capital tienen que esforzarse enérgicamente por imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones enteras que nunca estarán, ni siquiera en las circunstancias más favorables, totalmente bajo su control. De ahí se sigue una importante cuestión político-estratégica: ¿en qué medida deben centrarse y organizarse explícitamente las luchas anticapitalistas en el amplio terreno de la ciudad y el medio urbano? Y si deben hacerlo, ¿cómo y exactamente por qué? La historia de la lucha de clases de base urbana es impresionante. Los sucesivos movimientos revolucionarios en París desde 1789 hasta la Comuna de 1871, pasando por 1830 y 1848, constituyen el ejemplo más obvio del siglo XIX. Posteriores acontecimientos incluyen el Soviet de Petrogrado, las comunas de Shanghái de 1927 y 1967, la huelga general en Seattle en 1919, Barcelona en la Guerra Civil Española, el Cordobazo argentino en 1969, las batallas urbanas en Estados Unidos durante la década de 1960, las movilizaciones urbanas de 1968, París, Chicago, Ciudad de México, Bangkok y otras, incluidas la llamada Primavera de Praga, y el auge de las asociaciones de vecinos en Madrid a la cabeza del movimiento antifranquista en aquella misma época. En tiempos más recientes hemos sido testigos de ecos de aquellas luchas en las protestas contra la globalización en Seattle en 1999, seguida por protestas similares en Quebec, Génova y muchas otras ciudades, como parte de un movimiento general contra la globalización, y más recientemente aún hemos visto protestas de masas en la Plaza Tahrir de El Cairo, en Madison, Wisconsin, en la Puerta del Sol en Madrid, en la Plaza de Cataluña en Barcelona y en la Plaza Sintagma en Atenas, así como rebeliones revolucionarias en Oaxaca en México, en Cochabamba, 2000 y 2007, y en El Alto, 2003 y 2005, en Bolivia, junto con otras movilizaciones políticas muy diferentes pero igualmente importantes en Buenos Aires en 2001 a 2002 y en Santiago de Chile, 2006 y 2011. Y, como demuestra la historia, esos acontecimientos no se han producido únicamente en centros urbanos aislados. En varias ocasiones el espíritu de la protesta y la rebelión se ha extendido contagiosa y notablemente a través de las redes urbanas. Puede que el movimiento revolucionario de 1848 naciera en París, pero el espíritu de la rebelión se propagó en pocas semanas a Viena, Berlín, Milán, Budapest, Frankfurt y muchas otras ciudades europeas. La revolución bolchevique en Rusia se vio acompañada por la formación de consejos obreros y soviets en Berlín, Viena, Varsovia, Riga, Múnich y Turín, y en 1968 fueron París, Berlín, Londres, Ciudad de México, Bangkok, Chicago y muchas otras ciudades las que experimentaron jornadas de rabia y en algunos casos violentas represiones. El desarrollo de la crisis urbana en Estados Unidos durante la década de 1960 afectó simultáneamente a muchas ciudades, y en un momento asombroso pero muy subestimado de la historia mundial, el 15 de febrero de 2003 varios millones de personas se manifestaron simultáneamente en las calles de Roma, en la que fue, con alrededor de 3 millones de personas, la mayor manifestación contra la guerra en toda la historia de la humanidad. Madrid, Londres, Barcelona, Berlín y Atenas, y en número bastante menor, aunque imposible de precisar debido a la represión policial, en Nueva York, Melbourne y casi 200 ciudades de Asia, a excepción de China, África y Latinoamérica, en una manifestación a escala mundial contra la amenaza de guerra contra Irak.
Ese movimiento, descrito entonces como una de las primeras expresiones de la opinión pública global, se desvaneció rápidamente, pero dejó tras de sí la sensación de que la red urbana global está repleta de posibilidades políticas que no han sido todavía aprovechadas por los movimientos progresistas. La actual oleada de movimientos juveniles en todo el mundo, desde El Cairo hasta Madrid o Santiago de Chile, por no hablar de la rebelión callejera en Londres, seguida por el movimiento Occupy Wall Street iniciado en la ciudad de Nueva York y que luego se extendió a innumerables ciudades estadounidenses y de todo el mundo, sugiere que hay algo político en el aire de las ciudades que se debate por expresarse. 129. De este breve repaso de los movimientos políticos de base urbana brotan dos preguntas: ¿es la ciudad, o un conjunto de ciudades, un sitio meramente pasivo o red preexistente, el lugar donde aparecen y se expresan corrientes más profundas de la lucha política? A primera vista podría parecer así, pero también está claro que ciertas características ambientales urbanas son más propicias a las protestas rebeldes que otras, tales como la centralidad de plazas como Tahrir, Tiananmen y Sintagma, la mayor facilidad para erigir barricadas en París comparada con Londres o Los Ángeles, o la situación de El Alto que le permite controlar las principales rutas de abastecimiento a La Paz. El poder político suele tratar por eso de reorganizar las infraestructuras y la vida urbana atendiendo al control de poblaciones levantiscas. El caso más famoso es el de los bulevares diseñados por Haussmann en París, considerados desde el primer momento como un medio de control militar, pero no es el único. La remodelación del centro de las ciudades en Estados Unidos a raíz de los disturbios urbanos de la década de 1960 tenía como fin crear importantes barreras físicas, de hecho, fosos por los que discurrían autopistas, entre las ciudadelas de gran valor inmobiliario en el centro y los empobrecidos barrios periféricos cercanos. Los violentos combates de las fuerzas de defensa israelíes con el fin de someter a los movimientos de oposición palestinos en Ramallah o más tarde por el ejército estadounidense en Faluya, Irak, han desempeñado un papel crucial en el replanteamiento de las estrategias militares para pacificar, vigilar y controlar las poblaciones urbanas. A su vez, movimientos de oposición como Hezbollah y Hamas promueven nuevas estrategias de rebelión urbana. La militarización no es, por supuesto, la única solución, y como demostró Faluya, puede estar muy lejos de ser la mejor. Los programas de pacificación planificada en las favelas de Río de Janeiro suponen un enfoque urbanizado de la guerra social y de clases mediante la aplicación de diversas políticas públicas a los barrios más turbulentos. Hezbollah y Hamas, por su parte, combinan las operaciones militares desde dentro de la densa red de emplazamientos urbanos con la construcción de estructuras alternativas de gobernanza urbana que incluyen desde la recogida de basuras a los subsidios y ayudas sociales y la administración de los barrios. Lo urbano funciona pues, obviamente, como un ámbito relevante de acción y rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes y su remodelación física y social así como su organización territorial son armas para la lucha política. Al igual que en las operaciones militares, la elección y conformación del campo de batalla desempeña un papel destacado en su resultado. Lo mismo sucede con las protestas populares y los movimientos políticos en el entorno urbano. 130. El segundo punto importante es que se acostumbra a estimar la eficacia de las protestas políticas según su capacidad para trastornar la economía urbana. Durante la primavera de 2006, por ejemplo, la población inmigrante en Estados Unidos desarrolló una agitación general a partir de una propuesta al Congreso para criminalizar a los inmigrantes indocumentados, algunos de los cuales llevaban décadas en el país. Las protestas masivas se convirtieron en algo así como una huelga de trabajadores inmigrantes que interrumpió de hecho la actividad económica en Los Ángeles y Chicago y tuvo un serio impacto en otras ciudades. Aquella impresionante demostración de poder político y económico de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, para perturbar los flujos de producción y circulación de bienes y servicios en importantes centros urbanos contribuyó notablemente a dejar sin efecto la legislación propuesta.
El movimiento por los derechos de los inmigrantes surgió de la nada y se vio marcado por un alto grado de espontaneidad, pero también se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí dos logros menores pero quizás significativos, además del bloqueo de la iniciativa legislativa, la formación de una alianza permanente de los trabajadores inmigrantes y la instauración en Estados Unidos de la costumbre de celebrar el 1 de mayo como jornada de afirmación de las reivindicaciones obreras. Aunque esto último pueda parecer puramente simbólico, recuerda no obstante a los trabajadores estadounidenses, organizados y no organizados, su potencialidad colectiva. La rápida disipación del movimiento también dejó clara una de las principales barreras para la materialización de esa potencialidad, en concreto la gran distancia entre sus adherentes, principalmente hispanos, latinoamericanos, y los dirigentes de la población afroamericana, que permitió un intenso bombardeo propagandístico de los medios de derechas, repentinamente anegados en lágrimas de cocodrilo sobre las penalidades de los afroamericanos despojados de sus empleos por los inmigrantes ilegales latinoamericanos. 131. La rapidez y volatilidad con que han surgido y desaparecido durante las últimas décadas movimientos de protesta masivos exige algún comentario. Además de la movilización planetaria contra la guerra en 2003 y el ascenso y caída del movimiento por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos en 2006, hay innumerables ejemplos del curso errático y desigual arraigo geográfico de los movimientos de oposición. Podemos mencionar aquí la rapidez con que las revueltas en los suburbios franceses en 2005 y los estallidos revolucionarios en muchos países latinoamericanos, desde Argentina en 2001 a 2002 a Bolivia en 2000 a 2005, fueron controlados y reabsorbidos en las prácticas capitalistas dominantes. ¿Tendrán mayor arraigo las protestas de los indignados en el sur de Europa en 2011 y el reciente movimiento Occupy Wall Street? Entender la política y el potencial revolucionario de tales movimientos constituye un serio desafío. La fluctuante historia y fortuna del movimiento contra la globalización o alterglobalista desde finales de la década de 1990 también sugiere que nos encontramos en una fase muy particular y quizá radicalmente diferente de la lucha anticapitalista. Ese movimiento, formalizado en el Foro Social Mundial y sus vástagos regionales y cada vez más ritualizado en manifestaciones periódicas contra el Banco Mundial, el FMI, el G7, ahora G20, o casi cualquier encuentro internacional con el tema que sea, desde el cambio climático al racismo o la igualdad de género, es tremendamente maleable y escurridizo, porque más que una organización coherente es un movimiento de movimientos. 132. Eso no quiere decir que las formas tradicionales de organización de la izquierda, partidos políticos y grupos militantes, sindicatos y movimientos ecologistas o sociales como el de los maoístas en la India o el de los campesinos sin tierra en Brasil, hayan desaparecido. Pero ahora todos parecen flotar en un océano de movimientos opositores más difusos, carentes de una coherencia política global. Cambios de perspectiva de la izquierda sobre las luchas anticapitalistas. La cuestión más relevante que quiero dilucidar aquí es esta: son las manifestaciones urbanas de todos esos diversos movimientos algo más que meros efectos colaterales de las aspiraciones humanas globales, cosmopolitas o universales, sin ninguna relación específica con las peculiaridades de la vida urbana? ¿O hay algo en el proceso y la experiencia urbana, en las cualidades de la vida urbana cotidiana, bajo el capitalismo que tenga de por sí potencial para servir de base a luchas anticapitalistas? Si es así, ¿qué es lo que constituye ese fundamento y cómo se puede movilizar y servir para desafiar los poderes políticos y económicos dominantes del capital, junto con sus prácticas ideológicas hegemónicas y su poderoso yugo sobre la subjetividad política, cuestión esta última que en mi opinión es decisiva? Con otras palabras, ¿deberían considerarse fundamentales para la política anticapitalista las luchas en y sobre la ciudad, y sobre las cualidades y perspectivas de la vida urbana? No diré que la respuesta a esas preguntas sea, obviamente, afirmativa, pero creo que vale la pena reflexionar sobre ellas.
para buena parte de la izquierda tradicional, con lo que me refiero principalmente a los partidos políticos socialistas y comunistas y la mayoría de los sindicatos. La interpretación de la geografía histórica de los movimientos políticos de base urbana se ha visto trabada por suposiciones políticas y tácticas a priori que han llevado a una subestimación e incomprensión de la capacidad de esos movimientos para impulsar un cambio no solo radical sino también revolucionario. Los movimientos sociales urbanos se consideran con demasiada frecuencia como algo separado o subordinado a la lucha de clases anticapitalista enraizada en la explotación y alienación del trabajo vivo en la producción. En caso de valorarlos positivamente, los movimientos sociales urbanos son típicamente imaginados como meros subproductos derivados de esas batallas más fundamentales. En la tradición marxista, por ejemplo, las luchas urbanas suelen ser ignoradas o menospreciadas como desprovistas de capacidad o importancia revolucionaria, ya que afectan a cuestiones de reproducción más que de producción, o a los derechos, la soberanía y la ciudadanía, y no al valor y al plusvalor del que se apropia la clase capitalista. El movimiento de los trabajadores inmigrantes no sindicados en 2006, según esa argumentación, se limitaba a reivindicar la igualdad de derechos y no tenía como propósito una revolución social. Cuando una batalla a escala de toda una ciudad adquiere un estatus revolucionario simbólico, como en el caso de la Comuna de París de 1871, se suele presentar, como hizo primero Marx, y aún más enfáticamente Lenin, como un levantamiento proletario, 133, más que como un movimiento revolucionario mucho más complejo, animado tanto por el deseo de reivindicar la propia ciudad frente a su apropiación burguesa, como por la deseada liberación de los trabajadores de las fatigas y la opresión de clase en el puesto de trabajo. A mí me parece simbólico que las dos primeras decisiones de la Comuna de París fueran abolir el trabajo nocturno en las panaderías, una cuestión laboral, e imponer una moratoria sobre los alquileres, una cuestión urbana. Los grupos de izquierda tradicionales pueden pues encabezar con éxito luchas de base urbana, aun cuando las interpreten desde su estrecha perspectiva tradicional obrerista. El Socialist Workers' Party británico, por ejemplo, dirigió a finales de los años 80 una batalla victoriosa contra el impuesto de capitación, poll tax, de Margaret Thatcher, una reforma impositiva igualitaria que golpeaba muy duramente a los más pobres. La derrota de Margaret Thatcher en aquella contienda desempeñó probablemente un papel determinante en su renuncia a seguir dirigiendo el gobierno. La lucha anticapitalista, en el sentido marxista formal, se plantea fundamentalmente en relación con la abolición de la relación de clase entre capital y trabajo, en la producción, que permite la apropiación del valor por el capital. Su objetivo último es la abolición de esa relación de clase y de todo lo que la acompaña, no importa dónde ocurra. A primera vista ese objetivo revolucionario parece no tener nada que ver con la urbanización en sí, incluso cuando esa lucha se expresa, como suele suceder, en conflictos interétnicos, raciales o de género de base urbana, en los espacios vitales de la ciudad. El criterio fundamental para los marxistas es que una lucha anticapitalista debe en último término referirse a la propia esencia del sistema capitalista, aspirando a extirpar el tumor canceroso de las relaciones de clase en la producción. Aunque supondría una caricatura decir que el movimiento obrero ha privilegiado siempre y en todas partes a los obreros industriales como agentes de vanguardia para el cumplimiento de esa misión, lo cierto es que en las versiones marxistas revolucionarias esa vanguardia debe dirigir la lucha de clases a través de la dictadura del proletariado hacia una tierra prometida en la que se desvanecen el Estado y las clases. Las cosas se han planteado pues a veces de manera un tanto estrecha. Marx argumentaba que las relaciones de dominación de clase en la producción tenían que ser destruidas por los obreros asociados controlando su propio proceso y planes de producción, opinión que reproducía y resumía una larga historia de aspiración política al control obrero, la autogestión, las cooperativas obreras y otros conceptos parecidos, 134. Sin que esos planteamientos surgieran necesariamente de ningún intento deliberado de seguir las prescripciones teóricas de Marx,
Hecho era casi a la inversa, reflejando estas últimas los primeros, ni tampoco se imaginara necesariamente en la práctica como una estación intermedia en el recorrido hacia una completa reconstrucción revolucionaria del orden social. Casi siempre surgieron de una intuición básica a la que los propios trabajadores llegaron en muy diversos sitios y momentos de que sería mucho más justo, menos opresivo y más acorde con su propio sentido de autovaloración y dignidad personal, regular sus propias relaciones sociales y actividades productivas, en lugar de someterse a los dictados de un patrón a menudo despótico que les exigía una entrega infatigable de su capacidad para el trabajo alienado. Pero los intentos de cambiar el mundo mediante el control obrero y otros movimientos análogos, tales como los proyectos de propiedad comunitaria, la llamada economía moral o solidaria, sistemas locales de comercio o trueque, la creación de espacios autónomos, el más famoso de los cuales sería hoy día el de los zapatistas mexicanos, no se han demostrado hasta ahora viables como modelo para construir soluciones anticapitalistas más globales, pese a los nobles esfuerzos y sacrificios para mantener en pie esos proyectos frente a feroces hostilidades y represiones implacables. 135. La razón principal del fracaso a largo plazo de tales iniciativas para constituir una alternativa global al capitalismo es bastante simple. Todas las empresas que operan en una economía capitalista están sometidas a las leyes irrefragables de la competencia, que afianzan las leyes capitalistas de la producción y realización de valor. Si alguien ofrece un producto similar al mío con un coste más bajo y no quiero quedarme sin clientes, tengo que modificar mis prácticas de producción para aumentar mi productividad o reducir mis costes de trabajo, bienes intermedios y materias primas. Aunque haya empresas pequeñas y localizadas que puedan eludir por un tiempo esa coerción y trabajar más allá del alcance de las leyes de la competencia, adquiriendo, por ejemplo, el estatus de monopolios locales, la mayoría no pueden hacerlo. Por eso las empresas cooperativas o controladas por los trabajadores acaban reproduciendo en algún momento el comportamiento de sus competidores capitalistas y cuanto más lo hacen menos se distinguen sus prácticas. De hecho, puede muy bien suceder que los trabajadores acaben cayendo en un estado de autoexplotación colectiva tan represivo como el que impone el capital. Además, tal como exponía Marx en el segundo volumen de El Capital, la circulación del capital comprende tres procesos particulares, el del dinero, el productivo y el de las mercancías. 136. Ningún proceso de circulación puede sobrevivir, ni siquiera existir, sin los demás, se entrelazan y codeterminan mutuamente. El control de los trabajadores o de colectivos comunitarios en unidades de producción relativamente aisladas difícilmente puede perdurar, pese a la esperanzada retórica autonomista, autogestionaria y anarquista, frente a un entorno financiero y un sistema de crédito hostiles y a las prácticas depredadoras del capital mercantil. El poder del capital financiero y del capital mercantil, el fenómeno Walmart, han resurgido con fuerza en los últimos años. Este es un tema muy poco tratado en la teorización de izquierdas contemporánea. ¿Qué hacer con respecto a esos otros procesos de circulación y a las fuerzas de clase que cristalizan en torno a ellos se convierte así en una parte muy importante del problema? Se trata, después de todo, de las fuerzas primordiales a través de las que opera la férrea ley de la determinación capitalista del valor. La conclusión teórica que se deduce de esto es evidente. La abolición de la relación de clase en la producción depende de la abolición del poder de la ley capitalista del valor para dictar las condiciones de la producción mediante el libre comercio en el mercado mundial. La lucha anticapitalista no debe organizarse y reorganizarse únicamente en el proceso de trabajo, por fundamental que sea este. Debe también tratar de hallar una alternativa política y social al funcionamiento de la ley capitalista del valor en el mercado mundial. Por muchos movimientos comunitarios y de control obrero que puedan surgir de las intuiciones concretas de la gente que se ocupa colectivamente de la producción y del consumo, cuestionar el funcionamiento de la ley capitalista del valor a escala mundial requiere una comprensión teórica de las relaciones macroeconómicas además de una gran sofisticación técnica y organizativa.
Esto plantea el difícil problema de desarrollar una capacidad política y organizativa para movilizar y controlar la organización de la División Internacional del Trabajo y de las prácticas y relaciones de intercambio en el mercado mundial. El desacoplamiento, que proponen algunos ahora, es prácticamente imposible por diversas razones. En primer lugar, incrementaría la vulnerabilidad frente a las hambrunas locales y a las catástrofes sociales y naturales. En segundo lugar, la gestión eficaz y la supervivencia dependen casi siempre de la disponibilidad de medios de producción sofisticados. Por ejemplo, la capacidad de un colectivo de trabajadores para coordinar los flujos a lo largo de una cadena productiva, desde las materias primas hasta los productos acabados, depende de la disponibilidad de fuentes de energía y tecnologías, como la electricidad, teléfonos móviles, ordenadores e Internet, que proceden de ese mundo en el que predominan las leyes capitalistas de creación y circulación del valor. Frente a esas dificultades obvias, muchas fuerzas de la izquierda tradicional preconizaron históricamente como principal objetivo la conquista del poder estatal, que a continuación se podría utilizar para regular y controlar el flujo de capital y dinero, para instituir sistemas de intercambio fuera del mercado, y no mercantilizados, mediante una planificación racional, y para establecer una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor mediante reconstrucciones organizadas y conscientemente planeadas de la División Internacional del Trabajo. Los países comunistas creados a partir de la Unión Soviética, incapaces de hacer funcionar globalmente ese modelo, prefirieron aislarse tanto como fuera posible del mercado mundial capitalista. El final de la Guerra Fría, el colapso del Imperio Soviético y la adopción por el gobierno chino de un modelo económico que acepta plenamente la ley del valor capitalista, dieron lugar a un abandono generalizado de esa estrategia anticapitalista particular como vía factible para la construcción del socialismo. Las ideas de la planificación central, incluso la socialdemócrata, de que el Estado podría proteger a la sociedad frente a las fuerzas del mercado mundial mediante el proteccionismo arancelario, la sustitución de importaciones, como en Latinoamérica durante la década de 1960, por ejemplo, políticas tributarias redistributivas y otros dispositivos de bienestar social, fueron abandonadas poco a poco a medida que los movimientos contrarrevolucionarios neoliberales ganaban fuerza en el dominio de los aparatos estatales desde mediados de la década de 1970 en adelante. 137. La experiencia histórica, bastante decepcionante, del estalinismo y el comunismo centralmente planificado tal como se practicó realmente, y el fracaso en último término del reformismo y el proteccionismo socialdemócratas en cuanto a contrarrestar el creciente poder del capital para controlar el Estado e imponer sus planes políticos, han llevado a gran parte de la izquierda contemporánea a concluir, bien que el aplastamiento del Estado es una condición necesaria para cualquier transformación revolucionaria, bien que organizar la producción y autónomamente fuera del Estado es la única vía posible hacia el cambio revolucionario. La tarea política se ha desplazado hacia cierta forma de control obrero, comunitario o local, suponiendo de que el poder opresivo del Estado puede decaer a medida que movimientos opositores de diverso tipo, ocupaciones de fábricas, economías solidarias, movimientos autónomos colectivos, cooperativas agrarias, etc., cobran fuerza en la sociedad civil. Esto equivale a lo que se podría llamar una teoría termitera del cambio revolucionario, roer los apoyos institucionales y materiales del capital hasta que se derrumbe. No es un término despectivo, las termitas ocultas pueden infligir un daño terrible sin ser detectadas fácilmente. El problema no es la carencia de eficacia potencial, es que tan pronto como hace demasiado obvio y amenazador el daño producido, el capital está dispuesto y decidido a llamar a los exterminadores, poderes del Estado, para neutralizarlo. La única esperanza entonces es que los exterminadores se vuelvan contra sus amos, como ha sucedido a veces en el pasado, o sean derrotados. Un resultado bastante improbable excepto en circunstancias tan particulares como las de Afganistán en el curso de una contienda militar. Desgraciadamente no existe ninguna garantía de que el tipo de sociedad que emerja a continuación sea mejor o menos bárbaro que aquel al que reemplaza.
En el amplio espectro de la izquierda se defienden fieramente y a veces también ciega y dogmáticamente las distintas opiniones sobre lo que puede funcionar o no. La crítica hacia cualquier tipo particular de pensamiento o acción provoca a menudo respuestas injuriosas. Toda la izquierda está hechizada por un fetichismo de la forma organizativa que lo impregna todo. La izquierda tradicional, de orientación comunista y socialista, defendía genéricamente alguna versión del centralismo democrático en los partidos políticos, sindicatos, etc. Ahora, en cambio, suelen predominar principios como la horizontalidad y ausencia de jerarquía o visiones de democracia radical y gobernanza de los bienes comunes que pueden funcionar bien en grupos pequeños pero son imposibles de aplicar a escala de toda una región metropolitana, por no hablar de los 7.000 millones de personas que habitan actualmente el planeta. Se formulan dogmáticamente prioridades programáticas como la abolición del Estado, como si no fuera necesaria o valiosa ninguna otra forma alternativa de gobernanza territorial. Hasta el venerable anarquista y antiestatista Murray Bookchin, con su teoría del confederalismo, defiende enérgicamente la necesidad de alguna gobernanza territorial sin la que los zapatistas, por poner un ejemplo reciente, no habrían encontrado sino la muerte y la derrota, aunque su estructura organizativa se suele presentar, falsamente, como totalmente jerárquica y horizontalista. Toman decisiones mediante delegados democráticamente elegidos, 138. Otros grupos concentran sus esfuerzos en la recuperación de nociones antiguas e indígenas de los derechos de la naturaleza o insisten en que deben prevalecer, por encima de la puesta en práctica de una política anticapitalista, las cuestiones de género, raza, anticolonialismo o indigenismo. Todo esto entra en conflicto con la autopercepción dominante dentro de esos movimientos sociales, que tiende a descartar una guía o teoría organizativa general en nombre de un conjunto de prácticas intuitivas y flexibles que surgen naturalmente de la situación dada, algo en lo que, como veremos, no están totalmente equivocados. Además de todo esto, se da una notoria ausencia de propuestas concretas ampliamente acordadas sobre cómo reorganizar la división del trabajo y las transacciones económicas, monetizadas, en el mundo entero para mantener un nivel de vida razonable para todos. De hecho, este problema se elude demasiado a menudo. Como explica el pensador anarquista David Graeber, haciéndose eco de las dudas de Murray Bookchin mencionadas más arriba. Burbujas temporales de autonomía deben convertirse gradualmente en comunidades libres permanentes. Sin embargo, para que eso suceda, esas comunidades no deben estar totalmente aisladas, ni tampoco pueden tener una relación de pura confrontación con todo su entorno. Tienen que hallar alguna forma de relacionarse con los sistemas económicos, sociales o políticos más amplios que las rodean. Esta es la cuestión más espinosa, porque se ha demostrado extremadamente difícil para la gente organizada sobre líneas radicalmente democráticas integrarse de ningún modo significativo en estructuras más amplias sin tener que realizar infinitas sesiones, con respecto a sus principios fundamentales, 139. En este momento de la historia, los procesos caóticos de destrucción creativa capitalista han reducido evidentemente a la izquierda colectiva a un estado de incoherencia fragmentada, por enérgica que se muestre y por más que erupciones periódicas de movimientos masivos de protesta y la amenaza recurrente de la política de termita, sugiera que las condiciones objetivas para una ruptura más radical con la ley capitalista del valor están más que maduras para la cosecha. En el núcleo de todo esto se da un dilema estructural muy simple: cómo puede fusionar la izquierda la necesidad de comprometerse activamente, pero también de crear una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor en el mercado mundial, al tiempo que promueve la capacidad de los trabajadores asociados para gestionar y decidir democrática y colectivamente lo que tienen que producir y cómo producirlo. Esta es la tensión dialéctica central que ha escapado hasta ahora al anhelo de los movimientos alternativos anticapitalistas, 140. Alternativas. Para que pueda surgir y afianzarse un movimiento anticapitalista viable, hay que reevaluar las estrategias anticapitalistas pasadas y presentes.
no solo es vital mirar hacia atrás y pensar sobre lo que se puede y se debe hacer, quién va a hacerlo y dónde, sino que también es vital conciliar los principios organizativos y prácticas preferidas con la naturaleza de las batallas políticas, sociales y técnicas que habrá que librar y vencer. Cualesquiera soluciones, formulaciones, formas organizativas y agendas políticas que se propongan deberán ofrecer respuestas a tres cuestiones principales. 1. La primera es la del lacerante empobrecimiento material de buena parte de la población mundial y la consiguiente frustración de la posibilidad del pleno desarrollo de las capacidades y la potencia creativa humana. Marx fue ante todo un eminente filósofo del ilimitado progreso humano, pero reconoció que éste solo era posible en el reino de la libertad que comienza cuando queda atrás el reino de la necesidad. Los problemas de la acumulación global de pobreza no se pueden afrontar, debería ser obvio, sin poner freno a la obscena acumulación mundial de riqueza. Las organizaciones contra la pobreza deben comprometerse a una política contra la riqueza y a la construcción de relaciones sociales alternativas a las que dominan en el capitalismo. 2. La segunda cuestión deriva de los claros e inminentes peligros de degradación ambiental y transformaciones ecológicas descontroladas. Esto tampoco es una cuestión solo material, sino también espiritual y moral, que exige un cambio en el concepto humano de la naturaleza así como de la interacción material con ella. No existe una solución puramente tecnológica para esta cuestión. Tiene que haber importantes cambios en el modo de vida y resarcir los impactos políticos, económicos y ambientales de los últimos 70 años de colonización periurbana, así como en el consumismo, productivismo y dispositivos institucionales. 3. El tercer conjunto de cuestiones, que subyace bajo las dos primeras, deriva de una comprensión histórica y teórica de la inevitable evolución del crecimiento capitalista. Por diversas razones, el crecimiento exponencial es una condición absoluta para la continua acumulación y reproducción del capital. Esta ley de la acumulación sin fin del capital, socialmente construida e históricamente específica, tiene que ser cuestionada y finalmente abolida. El crecimiento acumulativo, con una tasa mínima anual, digamos, del 3%, es sencillamente imposible. El capital ha llegado ahora a un punto de inflexión, lo que no quiere decir a un callejón sin salida en su larga historia, en el que se está empezando a percibir esa imposibilidad inmanente. Cualquier alternativa anticapitalista tiene que abolir el poder de la ley capitalista del valor para regular el mercado mundial. Esto requiere la abolición de la relación dominante de clase que sostiene y ordena la perpetua expansión de la producción y realización de plusvalor y que es la que produce la distribución cada vez más desigual de riqueza y poder, junto con el perpetuo síndrome de crecimiento que ejerce una presión destructiva tan enorme sobre las relaciones sociales y los ecosistemas globales. ¿Cómo se pueden organizar entonces las fuerzas progresistas para resolver estos problemas y cómo se puede gestionar la dialéctica hasta ahora evasiva entre los imperativos duales del control obrero localizado y la coordinación global? En este contexto quiero regresar a la pregunta fundamental de esta investigación. ¿Pueden desempeñar un papel constructivo los movimientos sociales de base urbana e imprimir su sello a la lucha anticapitalista en esas tres dimensiones? La respuesta depende en parte de algunas reconceptualizaciones fundamentales de la naturaleza de las clases y de una redefinición del terreno de la lucha de clases. La concepción del control obrero que ha dominado hasta ahora el pensamiento político de la izquierda alternativa es confusa. El foco principal de la lucha se ha situado en el taller y la fábrica como lugar primordial de la producción de plusvalor. Tradicionalmente se ha dado la primacía a la clase obrera industrial como vanguardia del proletariado, su principal agente revolucionario, pero no fueron los obreros fabriles los que generaron la Comuna de París, por ejemplo, lo que ha dado lugar a una visión disidente e influyente de la Comuna según la cual no fue un levantamiento revolucionario ni un movimiento basado en la clase, sino un movimiento social urbano que reclamaba los derechos de ciudadanía y el derecho a la ciudad. Por lo tanto, se dice, no era anticapitalista, 141.
Pero yo no veo razón por la que no se pueda entender a la vez como una lucha de clases y una lucha por los derechos de ciudadanía en el hábitat propio de los trabajadores. Para empezar, la dinámica de la explotación de clase no se limita al lugar de trabajo. Conviene tener en cuenta toda una serie de prácticas predadoras y de desposesión del tipo descrito en el capítulo 2 con respecto al mercado de la vivienda. Estas formas secundarias de explotación, que son y siempre han sido vitales para la dinámica general global de la acumulación de capital y la perpetuación del poder de clase, quedan principalmente a cargo de los comerciantes, propietarios y financieros, y sus efectos se dejan sentir principalmente en el hábitat y no en la fábrica. Las concesiones salariales a los trabajadores pueden, por ejemplo, ser recuperadas para el conjunto de la clase capitalista por los propietarios y comerciantes capitalistas, y en las condiciones actuales más despiadadamente aún por los prestamistas, banqueros y financieros. Las prácticas de acumulación por desposesión, la apropiación de rentas por diversos extractores de dinero y beneficio, son causa de la pesadumbre de buena parte de la población con respecto a la calidad de la vida cotidiana. Los movimientos sociales urbanos suelen organizarse precisamente en torno a esas cuestiones, derivadas de las manifestaciones del poder de clase en torno a la forma de vida, y no solo a la explotación del trabajo, pero eso no les quita su contenido de clase, aunque se articulen primordialmente en términos de derechos, ciudadanía y protesta contra las penalidades asociadas a la reproducción social. El hecho de que esas protestas se manifiesten en la esfera de la circulación del dinero y las mercancías más que en el de la producción no importa. De hecho, constituiría una gran ventaja teórica reconceptualizar esas cuestiones dedicando más atención a los aspectos de la circulación del capital que tan frecuentemente obstaculizan los intentos de control obrero de la producción, dado que lo que importa en conjunto es la circulación del capital, y no solo lo que ocurre en el circuito productivo. ¿Qué le importa a la clase capitalista en su conjunto si el valor se extrae de los circuitos comercial y monetario y no directamente del circuito productivo? La distancia entre el lugar donde se produce el plusvalor y aquel donde se realiza es tan crucial en la teoría como en la práctica. El valor creado en la producción puede ser recuperado por la clase capitalista mediante los elevados alquileres que los propietarios de viviendas cobran a los trabajadores por su alojamiento. En segundo lugar, la propia urbanización es el resultado de una producción en la que participan millones de trabajadores generando valor y plusvalor. ¿Por qué no centrarse pues en la ciudad más que en la fábrica como lugar primordial de la producción de plusvalor? La Comuna de París se puede entonces reconceptualizar como una lucha del proletariado productor de la ciudad que reclamaba el derecho a poseer y controlar lo que había producido. Y en el caso de la Comuna de París fue, un tipo muy diferente de proletariado al que gran parte de la izquierda ha asignado típicamente el papel de vanguardia. Se caracteriza por la precariedad, por un empleo episódico, limitado temporalmente y espacialmente difuso, y muy difícil de organizar sobre la base del lugar de trabajo. Pero en este momento de la historia y en los países considerados de capitalismo avanzado, el proletariado fabril convencional ha disminuido radicalmente, lo que no nos deja más alternativa que lamentar la pérdida de la posibilidad de revolución porque ese proletariado ha desaparecido, o cambiar nuestra concepción del proletariado para incluir en él las hordas de productores no organizados de la urbanización, del tipo de los que se movilizan en las manifestaciones por los derechos de los inmigrantes y explorar sus peculiares capacidades y poderes revolucionarios. Así pues, ¿quiénes son esos trabajadores que producen la ciudad? Sus edificadores, los obreros de la construcción en particular, son el candidato más obvio aunque no constituyan la única, ni siquiera la mayor parte de la fuerza de trabajo dedicada a ello. Como fuerza política, los obreros de la construcción han apoyado muy a menudo en los últimos tiempos en Estados Unidos, y posiblemente en otros lugares, el desarrollismo clasista a gran escala que les da de comer, pero no tiene por qué ser siempre así. Los alarifes y albañiles que Haussmann llevó a París desempeñaron un papel importante en la comuna.
El Green Ban, veto verde, decretado por la Builders Labourers Federation en Nueva Gales del Sur en la década de 1970 prohibía a sus afiliados trabajar en proyectos que juzgaba medioambientalmente dañinos, y tuvo mucho éxito en sus iniciativas aunque aquel movimiento sindical acabara siendo destruido por una confluencia con el poder estatal de su propia Dirección Nacional Maoísta, que despreciaba las cuestiones medioambientales como una manifestación de sentimentalismo burgués. 142. En cualquier caso, existe una conexión innegable entre la extracción de hierro de las minas, su conversión en acero, la utilización de este en la construcción de puentes, el transporte sobre estos de mercancías y el destino final de estas, ya sean fábricas a las que llegan como bienes intermedios u hogares donde se consumen. Todas esas actividades, incluido el movimiento espacial, producen valor y plusvalor. Si el capitalismo se suele recuperar de las crisis, como vimos antes, construyendo casas y llenándolas de cosas, está claro que todos los que participan en la actividad urbanizadora desempeñan un papel decisivo en la dinámica macroeconómica de la acumulación de capital, y si el mantenimiento, reparaciones y sustituciones, a menudo difíciles de distinguir en la práctica, forman parte, de una forma u otra, de la corriente de producción de valor, como explicaba Marx. También está claro que el vasto ejército urbano de trabajadores participantes en esas actividades contribuye igualmente a la producción de valor y de plusvalor, como los miles de trabajadores neoyorquinos que cada día erigen andamios para desmontarlos después. Sí, además, el flujo de mercancías desde su lugar de origen hasta su destino final produce valor, como también insistía Marx. Igualmente lo hacen los trabajadores empleados en la cadena alimentaria que va desde los productores rurales hasta los consumidores urbanos. Miles de camiones de reparto atestan a diario las calles de Nueva York, y quienes los conducen tienen la capacidad de estrangular el metabolismo de la ciudad. Las huelgas de los trabajadores del transporte, ya sea en Francia durante los últimos 20 años o ahora en Shanghái, son armas políticas extremadamente eficaces, usadas malignamente en Chile en la preparación del golpe de 1973. El Sindicato de Conductores de Autobús en Los Ángeles y la Organización de Taxistas de Nueva York son ejemplos de organización en las tres dimensiones. 143. Cuando la población sublevada de El Alto cortó las principales líneas de abastecimiento a La Paz, obligando a la burguesía a sobrevivir de lo que pudiera tener guardado en su despensa, pronto obtuvo su objetivo político. Es de hecho en las ciudades donde las clases acomodadas son más vulnerables, no individualmente sino en términos del valor de los bienes que controlan. Por eso el Estado capitalista no deja de prepararse para luchas urbanas militarizadas como frente avanzado de la lucha de clases en los próximos años. Consideremos los flujos, no solo de alimentos y otros bienes de consumo, sino también de energía, agua y otros artículos necesarios, así como su vulnerabilidad frente a eventuales disturbios. La producción y reproducción de la vida urbana, aunque parte de ella pueda ser, desestimada, un término desafortunado, como improductiva, en el canon marxista, es sin embargo socialmente necesaria como parte de los foufras, gastos falsos, de la reproducción de las relaciones de clase entre capital y trabajo. Gran parte de ese trabajo ha sido siempre temporal, precario, itinerante, y muy a menudo escapa al supuesto límite entre producción y reproducción, como en el caso de los vendedores callejeros. Son absolutamente esenciales nuevas normas de organización para esa fuerza de trabajo que produce, y lo que es igualmente importante, reproduce, la ciudad. Ahí es donde aparecen nuevas organizaciones como el Congreso de Trabajadores Excluidos, Excluded Workers Congress, estadounidense, que es una alianza de trabajadores caracterizados por condiciones de empleo temporales e inseguras, a menudo, como sucede con los trabajadores domésticos, espacialmente dispersos por toda una región metropolitana. 144. La historia de las luchas obreras convencionales, y esta es mi tercera tesis importante, también debe ser reescrita. La mayoría de las luchas emprendidas por obreros fabriles resulta tener, inspeccionada más de cerca, una base mucho más amplia. Margaret Cohn,
por ejemplo, se queja de que historiadores de izquierdas del movimiento obrero exalten los consejos de fábrica de Turín a principios del siglo XX, ignorando absolutamente sin embargo las casas del pueblo, donde se configuraba gran parte de su política y desde donde afluían fuertes corrientes de apoyo logístico. 145. P. Thompson expuso cómo la constitución de la clase obrera inglesa dependía tanto de lo que sucedía en las capillas y en los barrios como en el lugar de trabajo. Los consejos sindicales locales han desempeñado un papel muy subestimado en la organización política británica, y a menudo constituían en muchas ciudades y pueblos la base militante del incipiente Partido Laborista y otras organizaciones de izquierda que el movimiento sindical nacional a menudo ignoraba. 146. ¿Qué éxito habrían tenido las sentadas de Flint, Michigan, en 1937 de no haber sido por las masas de desempleados y organizaciones vecinales a las puertas de General Motors brindándoles incansablemente su apoyo moral y material? Las organizaciones vecinales han sido tan importantes para el mantenimiento de las luchas obreras como la organización en el lugar de trabajo. Uno de los bastiones de las ocupaciones de fábricas en Argentina tras el colapso de 2001 fue que las fábricas gestionadas de forma cooperativa se convirtieron también en centros culturales y educativos para los vecinos, estableciendo puentes entre la comunidad y el lugar de trabajo. Cuando los antiguos propietarios trataron de expulsar a los trabajadores o de recuperar la maquinaria, todos los vecinos actuaron solidariamente con los trabajadores para evitarlo. 147. Cuando el sindicato de hostelería Alger decidió hace unos años movilizar a los trabajadores de base en torno al aeropuerto LAX de Los Ángeles, recurrió a una amplia alianza con organismos políticos, religiosos y comunales, estableciendo una coalición que pudo contrarrestar la estrategia represiva de la patronal. 148. Pero cabe también extraer otras moralejas precautorias. En las huelgas de los mineros ingleses durante las décadas de 1970 y 1980, los que vivían en áreas urbanizadas difusamente como Nottingham fueron los primeros en rendirse, mientras que los de Northumbria, donde convergían las corrientes políticas en el lugar de trabajo y en el lugar de alojamiento, mantuvieron su solidaridad hasta el final. 149. El problema planteado por circunstancias de este tipo será reexaminado más adelante. En la medida en que los lugares de trabajo convencionales están desapareciendo en muchos lugares del llamado mundo capitalista avanzado, aunque no, por supuesto, en China o en Bangladesh, la organización no solo en torno al trabajo, sino también en torno a las condiciones del hábitat, construyendo puentes entre los dos, se hace cada vez más crucial, pero también lo era en el pasado. Durante la huelga general de Seattle de 1919 las cooperativas de consumo controladas por los trabajadores les sirvieron de apoyo, y cuando la huelga se vino abajo la militancia se desplazó muy marcadamente hacia el desarrollo de un sistema complejo y entrelazado de cooperativas de consumo controladas principalmente por los trabajadores. 150. Cuando se amplía la lente para observar el medio social en el que se desarrolla la lucha, se transforma la perspectiva de quienes podrían ser los proletarios y cuáles sus aspiraciones y estrategias. La composición de género de la política de oposición parece muy diferente cuando se hacen entrar en el cuadro las relaciones fuera de la fábrica convencional, tanto en el lugar de trabajo como en el hábitat. La dinámica social no es la misma en esos dos espacios. En el segundo, las distinciones basadas en el género, la raza, la etnia, la religión y la cultura suelen estar más arraigadas en el tejido social, y las cuestiones de la reproducción social desempeñan un papel más destacado, incluso dominante, en la configuración de la subjetividad y la conciencia política. Recíprocamente, la diferenciación étnica, racias y de género practicada por el capital en la población produce notables disparidades en la dinámica económica de la desposesión en el hábitat, gracias a los circuitos de capital monetario y comercial. Durante el periodo 2005 a 2009, mientras que la pérdida media de riqueza de los hogares estadounidenses fue del 28%, la de los hispanos fue del 66% y la de los negros del 53%, mientras que la de los blancos fue solo del 16%.
El carácter de clase de las discriminaciones étnicas en la acumulación por desposesión y el efecto diferenciado de esas discriminaciones sobre la vida en unos u otros barrios no podría ser más clara, en particular porque las mayores pérdidas se debieron a la caída del precio de la vivienda, 151. Pero es también en los espacios donde se vive donde profundos lazos culturales, basados por ejemplo en la etnia, la religión, patrimonios culturales y memorias colectivas, pueden tanto unir como dividir, creando la posibilidad de solidaridades sociales y políticas en una dimensión totalmente diferente a la que surge típicamente en el lugar de trabajo. En 1954 guionistas y directores de la famosa lista negra, los llamados 10 de Hollywood, realizaron una maravillosa película titulada La sal de la tierra. Basada en acontecimientos reales sucedidos en 1951, mostraba la lucha de los trabajadores mexicano-americanos duramente explotados en una mina de zinc en Nuevo México y de sus familias. Los trabajadores mexicanos reivindicaban igualdad con los blancos, condiciones de trabajo más seguras y ser tratados con dignidad, un tema recurrente en muchas luchas anticapitalistas. Las mujeres se sentían irritadas por la poca atención dedicada por el sindicato, formado casi exclusivamente por varones, a cuestiones domésticas como el alcantarillado y el agua corriente en sus viviendas. Cuando los trabajadores se pusieron en huelga por sus reivindicaciones, al tener prohibida la formación de piquetes por una de las disposiciones de la ley Taft-Hartley, fueron las mujeres, pese a la oposición de los varones, las que se encargaron de formarlos, mientras los hombres tenían que cuidar de los niños y aprendían así incómodamente lo importante que es el agua corriente y la evacuación de residuos para una vida cotidiana razonable en el hogar. La igualdad de género y la conciencia feminista surgían así como armas cruciales en la lucha de clases. Cuando llegan los sheriffs para desalojar a los huelguistas y sus familias, el apoyo popular de otras familias, claramente basado en solidaridades culturales, no solo les proporciona alimentos, sino que también les permite seguir ocupando sus viviendas, propiedad de la empresa, a la que no le queda al final más remedio que ceder. El enorme poder de la unidad entre género, etnia, trabajo y vida no es fácil de construir, y la película muestra que las tensiones entre hombres y mujeres, entre trabajadores anglófonos y mexicanos y entre perspectivas basadas en el trabajo y en la vida cotidiana son tan significativas como las que se dan entre trabajo y capital. Solo cuando se construye la unidad y paridad entre todas las fuerzas del trabajo, dice la película, se podrá vencer. El peligro que representaba este mensaje para el capital se refleja en el hecho de que fue la única película sistemáticamente proscrita por razones políticas en los cines comerciales estadounidenses durante muchos años. La mayoría de los actores no eran profesionales, muchos de ellos pertenecían al sindicato de mineros, pero la más brillante actriz profesional, Rosaura Revueltas, fue deportada a México, 152. En un libro reciente Bill Fletcher y Fernando Gapacin argumentan que el movimiento obrero debería dedicar más atención a las formas geográficas de organización y no solo a las sectoriales, y que en Estados Unidos debería dar poder a los consejos, comités, centrales de las ciudades junto a la organización sectorial. En la medida en que las organizaciones obreras hablan de cuestiones de clase, no deberían considerarse como algo separado de la comunidad. El término laboral debería aplicarse a todo tipo de organización enraizada en la clase obrera y cuyo programa plantea explícitamente reivindicaciones de la clase obrera. En este sentido, una organización comunitaria enraizada en la clase, tal como un centro obrero, que plantea cuestiones específicas de clase es tan laboral como lo puede ser un sindicato. Para decirlo aún más claro, un sindicato que solamente defiende los intereses de un sector de la clase obrera, como un sindicato supremacista blanco, merece menos el nombre de organización obrera que una asociación comunitaria que ayuda a los desempleados o a los sin techo, 153. Por eso proponen un nuevo planteamiento de las organizaciones de clase que cuestiona esencialmente las actuales prácticas sindicales para establecer alianzas y emprender acciones políticas. De hecho,
Esta sería su premisa central: si la lucha de clases no se restringe al lugar de trabajo, tampoco deberían hacerlo los sindicatos. La conclusión estratégica es que los sindicatos deben procurar organizar las ciudades y no solamente los lugares de trabajo o sectores industriales. Y organizar las ciudades solo es posible si los sindicatos buscan aliados en los bloques sociales metropolitanos. 154. Y prosiguen preguntando, ¿cómo se organiza entonces una ciudad? Me parece que esta es una de las preguntas clave a las que la izquierda debe responder para revitalizar en los próximos años la lucha anticapitalista. Tales luchas, como hemos visto, tienen una historia meritoria. Las lecciones que dejó la Bolonia Roja durante la década de 1970 constituyen un capítulo sobresaliente, pero ha habido otros en la historia del socialismo municipal e incluso largos periodos de reformas urbanas radicales, como las que tuvieron lugar en la Viena Roja, o los consejos municipales radicales en Gran Bretaña durante la década de 1920, que deben recuperarse tanto desde el punto de vista del reformismo de izquierdas como de otros más revolucionarios. 155. Una de las paradojas más curiosas de esa historia es que desde la década de 1960 hasta el presente el Partido Comunista francés se distinguiera mucho más en la administración municipal, debido en parte a que en ese terreno no recibía instrucciones derivadas de una teoría dogmática desde Moscú, que en otros aspectos de la vida política. Los consejos sindicales británicos desempeñaron parecidamente un papel decisivo en la política urbana que permitió enraizarse a los partidos de izquierda locales, tradición que se mantuvo en la lucha municipalista contra el tacherismo a principios de la década de 1980. No fueron únicamente acciones de retaguardia, sino, como en el caso del Consejo de Gran Londres, Greater London Council, encabezado por Ken Livingstone durante ese periodo, potencialmente innovadores, hasta que Margaret Thatcher, reconociendo la amenaza que le suponía la oposición de base urbana, abolió todos esos órganos de gobierno municipales. En Estados Unidos Milwaukee tuvo durante muchos años una administración socialista y vale la pena señalar que el único socialista elegido para el Senado estadounidense inició su carrera y se ganó la confianza del pueblo como alcalde de Burlington, Vermont. El derecho a la ciudad como reivindicación política basada en la clase. Si los participantes en la Comuna de París reclamaban su derecho a la ciudad que habían contribuido colectivamente a producir, ¿por qué no se puede convertir el derecho a la ciudad en un eslogan movilizador clave para la lucha anticapitalista? El derecho a la ciudad es, como señalé al principio, un significante vacío lleno de posibilidades inmanentes pero no trascendentes. Eso no significa que sea irrelevante o políticamente impotente, todo depende de que se dé al significante un significado inmanente revolucionario o solo reformista. Pero no siempre es fácil distinguir entre las iniciativas reformistas y las revolucionarias en el contexto urbano. Los presupuestos participativos de Porto Alegre, programas ecológicamente sensibles o campañas por el salario mínimo vital en muchas ciudades estadounidenses parecen reformistas y bastante marginales. La iniciativa de Chongqing descrita en el capítulo 2 parece a primera vista una versión autoritaria del socialismo paternalista nórdico más que un movimiento revolucionario. Pero a medida que se extiende su influencia, iniciativas de ese tipo sacan a la luz capas más profundas de posibilidades para concepciones y acciones más radicales a escala metropolitana. Una retórica revitalizada que se va extendiendo, nacida en Brasil en la década de 1990, pero que desde allí se transmitió a Zagreb, Hamburgo o Los Ángeles, sobre el derecho a la ciudad, por ejemplo, parece sugerir que podría estar dando lugar a algo más revolucionario. 156, y esa misma posibilidad sugieren los desesperados intentos de los poderes políticos existentes, por ejemplo, las ONGs e instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, reunidas en el Foro Urbano Mundial de Río en 2010, por apropiarse del léxico en cuestión para sus propios propósitos. 157.
Del mismo modo que Marx calificó las restricciones a la duración de la jornada de trabajo como una primera etapa en una vía revolucionaria, reivindicar el derecho de todos a vivir en un domicilio y un entorno de vida decentes puede verse como una primera etapa hacia un movimiento revolucionario más general. Tampoco tiene sentido quejarse de ese intento de asimilación por parte de los poderosos. La izquierda debería tomarlo como un reconocimiento y combatir por mantener su propio significado inmanente. Todos aquellos cuyo trabajo está dedicado a producir y reproducir la ciudad tienen el derecho colectivo, no solo a disponer de lo que producen, sino también a decidir qué tipo de urbanismo se debe producir, dónde y cómo. Hay que elaborar y poner en pie instrumentos democráticos alternativos, distintos a la democracia existente del poder del dinero, del tipo de las asambleas populares, si se quiere revitalizar la vida urbana y reconstruirla fuera de las relaciones de clase dominantes. El derecho a la ciudad no es un derecho únicamente individual, sino un derecho colectivo concentrado. Incluye no solo a los trabajadores de la construcción, sino también a todos aquellos que facilitan la reproducción de la vida cotidiana, los cuidadores y maestros, los reparadores del alcantarillado y el suburbano, los fontaneros y electricistas, los que levantan andamios y hacen funcionar las grúas, los trabajadores de los hospitales y los conductores de camiones, autobuses y taxis, los cocineros, camareros y animadores de los restaurantes y salas de fiesta, los oficinistas de los bancos y los administradores de la ciudad. Reúne una increíble diversidad de espacios sociales fragmentados con innumerables divisiones del trabajo, en las que caben muy diversas formas de organización, desde los centros obreros y asambleas regionales, como la de Toronto, a las alianzas, como las que se han formado bajo el sello del derecho a la ciudad, Right to the City Alliances, el Congreso de Trabajadores Excluidos, Excluded Workers Congress, y muchas otras organizaciones de trabajadores precarios que proclaman ese objetivo político. Pero, por razones obvias, también es un derecho complicado, en parte en virtud de las condiciones actuales de la urbanización capitalista, así como de la naturaleza de las poblaciones que pueden aspirar activamente a ese derecho. Murray Bookchin, por ejemplo, era de la opinión, también atribuible a Lewis Mumford y muchos otros influidos por la tradición social del pensamiento anarquista, de que los procesos capitalistas de urbanización han destruido la ciudad como cuerpo político operativo sobre el que se podría construir una alternativa anticapitalista civilizada. 158. Lefebvre podría estar en cierto modo de acuerdo, aunque él ponía más énfasis en las racionalizaciones del espacio urbano por los burócratas y tecnócratas estatales para facilitar la reproducción de la acumulación de capital y de las relaciones de clase dominantes. El derecho a las urbanizaciones periféricas, en cambio, difícilmente se podría considerar un eslogan anticapitalista defendible. Por esa razón el derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental. Para que esto suceda habrá que interrumpir la producción de las formas destructivas de urbanización que facilitan la perpetua acumulación de capital. Ese era el tipo de argumento que esgrimía Murray Bookchin para impulsar la creación de lo que llamaba un libertarismo municipal, sumergido en una concepción biorregional de asambleas municipales asociadas que regularan racionalmente sus intercambios mutuos, así como con la naturaleza. Es en este punto en el que el mundo de la política práctica se solapa fructíferamente con la larga historia del pensamiento utópico sobre la ciudad inspirado en gran medida en el anarquismo. 159. Hacia la revolución urbana. De esa historia brotan tres tesis. Primera, que las luchas laborales, desde las huelgas hasta las tomas de fábricas, tienen mucha mayor probabilidad de triunfar cuando cuentan con un enérgico y sólido apoyo de fuerzas populares asentadas en el entorno circundante al nivel comunitario, incluido el apoyo de líderes locales influyentes y de sus organizaciones políticas. Esto supone que ya existen o se puedan construir rápidamente fuertes lazos entre los trabajadores y la población local.
Tales lazos pueden surgir, naturalmente, del simple hecho de que las familias de los trabajadores constituyen la propia comunidad, como en el caso de muchas comunidades mineras del tipo representado en la sal de la tierra, pero en contextos urbanos más difusos tiene que darse un intento político consciente de construir, mantener y reforzar tales lazos. Allí donde tales lazos no existen, como sucedía en el caso de los mineros del carbón en Nottinghamshire durante las huelgas de la década de 1980 en Gran Bretaña, habrá que crearlos, de otro modo es muy probable que tales movimientos fracasen. En segundo lugar, el concepto de trabajo tiene que ampliarse, pasando de una definición estrecha ligada a las formas industriales o fabriles al terreno más amplio del trabajo dedicado a la producción y reproducción de una vida cotidiana cada vez más urbanizada. Las distinciones entre las luchas basadas en el lugar de trabajo y en el que se vive comienzan a diluirse, al igual que la idea de que la clase y el trabajo están definidos únicamente por el lugar de producción y no por el de la reproducción social, principalmente el hogar. 160. Los encargados de la conducción de agua hasta nuestros hogares son tan importantes en la lucha por una mejor calidad de vida como los que fabrican las tuberías y grifos en la fábrica. Los que transportan los alimentos a la ciudad y los distribuyen, incluidos los vendedores callejeros, son tan relevantes como quienes los cultivan o crían. Quienes cocinan los alimentos, ya sea preparando palomitas de maíz o perritos calientes en las calles o dando el callo en cocinas caseras o a cielo abierto, también añaden valor a esa comida antes de que se digiera. El trabajo colectivo realizado en la producción y reproducción de la vida urbana debe por tanto insertarse más profundamente en el pensamiento y organización de la izquierda. Distinciones que antes podían tener sentido, entre lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo, han dejado o van dejando de tenerlo últimamente. La cadena de abastecimiento dentro y fuera de las ciudades supone un movimiento continuo, sin interrupción. Por encima de todo, hay que reelaborar y reformular adecuadamente los conceptos de trabajo y de clase. La lucha por los derechos colectivos de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores inmigrantes, tiene que contemplarse como parte integral de la lucha de clases anticapitalista. Esta concepción revitalizada del proletariado abraza e incluye a los sectores informales ahora masivos caracterizados por el trabajo temporal, precario y no organizado. Resulta además que los sectores de la población de ese tipo han desempeñado históricamente un papel protagonista en las rebeliones y levantamientos urbanos. Sus propósitos no siempre han sido de izquierdas, pero tampoco lo han sido siempre los de los sindicatos. A menudo se han dejado arrastrar por líderes carismáticos inestables o autoritarios, ya fueran seculares o religiosos. Por esa razón tales grupos desorganizados han sido a menudo menospreciados por la izquierda convencional como chusma urbana, o aún más desafortunadamente, en el vocabulario marxista, como lumpenproletariado, a la que había que temer o integrar. Es imperativo que tales sectores de la población sean ahora incluidos y no excluidos como decisivos para la política anticapitalista. Finalmente, si bien la explotación del trabajo vivo en la producción, en el sentido amplio ya definido, debe seguir siendo un concepto central para cualquier movimiento anticapitalista, las luchas de los trabajadores contra la recuperación y realización del plusvalor en su espacio vital tienen que recibir un trato igual al de las luchas en los diversos puntos de producción de la ciudad. Como en el caso de los trabajadores temporales y precarios, la extensión de la acción de clase en esa dirección plantea problemas organizativos, pero como veremos también abre innumerables posibilidades. ¿Cómo se organiza entonces una ciudad? La respuesta más honrada a la pregunta de Fletcher y Gapazin es que simplemente no lo sabemos, en parte porque no se ha pensado suficientemente sobre esa cuestión, y en parte porque no existe un registro histórico sistemático de las prácticas políticas en evolución sobre el que basar las generalizaciones. Ha habido, por supuesto, breves periodos de experimentación en la administración socialista del gas y agua, o utopismos urbanos más audaces como en la Unión Soviética durante la década de 1920, 161, pero en su mayor parte se desvanecieron en el realismo socialista reformista o el modernismo paternalista social.
comunista, del que quedan abundantes reliquias conmovedoras en Europa Oriental. La mayor parte de lo que sabemos ahora sobre la organización urbana proviene de teorías convencionales y estudios sobre la gobernanza y administración urbana en el contexto de la gobernación capitalista burocrática, contra la que Lefebvre clamaba con razón incansablemente, todo lo cual queda muy lejos de la organización de una política anticapitalista. Lo mejor que tenemos a nuestro alcance es una teoría de la ciudad como forma empresarial, con todo lo que esto implica en términos de posibilidades de que la toma de decisiones se realice siguiendo ese modelo, aunque a veces, asumida por fuerzas progresistas, pueda oponerse a las formas más salvajes de desarrollo capitalista y comenzar a resolver las cuestiones más paralizantes y flagrantes de desigualdad social y degradación medioambiental, al menos a escala local, como sucedió en Porto Alegre e intentó Can Livingstone en el Consejo del Gran Londres. También existe una abundante literatura, habitualmente en estos tiempos laudatoria más que crítica, sobre las virtudes del empresarialismo urbano competitivo, cuando las administraciones urbanas se valen de diversos incentivos para atraer, con otras palabras, subvencionar, la inversión. 162. Así pues, ¿cómo podemos empezar a responder a la pregunta de Fletcher and Gappasen? Una forma sería examinar ejemplos particulares de prácticas políticas urbanas en situaciones revolucionarias. Por eso concluiré con una mirada sucinta a los recientes acontecimientos en Bolivia, en búsqueda de claves sobre cómo las relaciones entre las rebeliones urbanas y los movimientos anticapitalistas. En 2000 las famosas guerras del agua dieron lugar a una rebelión contra la privatización neoliberal en las calles y plazas de Cochabamba. Los planes del gobierno fueron rechazados y se expulsó a dos importantes corporaciones internacionales, Bechtel y Suez. Poco después fue en El Alto, una ciudad bulliciosa situada en una meseta 500 metros por encima de La Paz, donde surgieron movimientos rebeldes que obligaron a dimitir al presidente neoliberal Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y a continuación a su sucesor, Carlos Mesa, en junio de 2005. Todo esto abrió la vía a la victoria electoral a escala nacional de Evo Morales en diciembre de 2005. Fue también en Cochabamba donde se frustró la contrarrevolución intentada por las élites conservadoras en 2007 contra la presidencia de Morales. Cuando las autoridades conservadoras de la ciudad se vieron obligadas a abandonarla frente a la cólera de los pueblos indígenas que la habían ocupado. La dificultad, como siempre, está en entender el papel peculiar que desempeñaron las condiciones locales en esos acontecimientos particulares y en evaluar qué principios universales, si es que los hay, podríamos deducir de su estudio. Este problema ha venido suscitando interpretaciones enfrentadas de los acontecimientos que rodearon a la Comuna de París de 1871, pero la ventaja de concentrarse en El Alto es que se trata de una lucha todavía viva y que por lo tanto sigue abierta a continuos interrogantes y análisis políticos. Existen ya algunos estudios excelentes sobre los que basar ciertas conclusiones provisionales. Jeffrey Weber, por ejemplo, ofrece una convincente interpretación de lo sucedido en Bolivia durante la última década, poco más o menos, 163. Considera los años 2000 a 2005 como una época genuinamente revolucionaria en una situación de profunda división entre la élite y las clases populares. El rechazo popular a las políticas neoliberales con respecto al uso de los recursos naturales atesorados por parte del Estado, gobernado por una élite tradicional y respaldado por las fuerzas del capital internacional, se fusionaron con una larga lucha de liberación frente a la opresión racias por parte de una población indígena en gran parte campesina. La violencia del régimen neoliberal provocó levantamientos que llevaron a la elección de Morales en 2005. Las élites de siempre, concentradas particularmente en la ciudad de Santa Cruz, desencadenaron a continuación un movimiento contrarrevolucionario contra el gobierno de Morales exigiendo autonomía regional y local, una iniciativa curiosa porque el ideario de la autonomía local solo había sido enarbolado hasta ahora en Latinoamérica por la izquierda, como parte de sus luchas de liberación.
En Bolivia solía ser una reivindicación de las poblaciones indígenas, y teóricos simpatizantes como Arturo Escobar la consideraban intrínsecamente progresista, aunque quizá no estrictamente exigible para cualquier movimiento anticapitalista. 164. Pero el caso boliviano demuestra que la autonomía local o regional puede ser defendida por cualquier partido que pueda beneficiarse del desplazamiento de la toma de decisiones políticas a la escala particular que más favorece sus intereses. Esto es lo que llevó a Margaret Thatcher, por ejemplo, a abolir el Consejo del Gran Londres, porque era un centro de oposición a su política, y es lo que incitó a las élites bolivianas a buscar la autonomía de Santa Cruz frente al gobierno de Morales, hostil a sus intereses. Después de perder el espacio nacional, trataba de declarar autónomo su espacio local. Aunque la estrategia política de Morales tras su elección ha contribuido a consolidar el poder de los movimientos indígenas, según Weber ha abandonado la perspectiva revolucionaria de clase surgida en 2000 a 2005 en favor de un compromiso negociado y constitucional con las élites terratenientes y capitalistas, así como un acomodo a las presiones imperiales exteriores. El resultado, argumenta Weber, ha sido un neoliberalismo reconstituido, con rasgos andinos, a partir de 2005, más que un avance hacia una transición anticapitalista. La idea de una transición socialista ha sido pospuesta para un futuro lejano. Morales ha asumido sin embargo un liderazgo global en cuestiones medioambientales adoptando la concepción indígena de los derechos de la madre naturaleza, Pachamama, en la Declaración de Cochabamba de 2010 e incorporando esa idea a la Constitución boliviana. Las opiniones de Weber han sido enérgicamente rechazadas, como cabía esperar, por los seguidores del régimen de Morales. 165. No estoy en condiciones de juzgar si el giro indudablemente reformista y constitucionalista de Morales a escala nacional es una opción política deliberada, una cuestión de conveniencia o una necesidad impuesta por la configuración de fuerzas de clase que prevalece en Bolivia, respaldada por fuertes presiones imperialistas. Hasta el propio Weber concede que, en el levantamiento campesino de 2007 contra el gobierno autonomista de derechas de Cochabamba, habría supuesto un aventurerismo desastroso que los radicales se enfrentaran al constitucionalismo del gobierno de Morales. Proscribiendo terminantemente a los funcionarios del gobierno conservador electo que habían huido de la ciudad y sustituyéndolos por una asamblea popular con poderes ejecutivos. 166. ¿Qué papel desempeñaron las organizaciones urbanas en esas luchas? Esta es una pregunta crucial, dado el papel clave de Cochabamba y el Alto como centros de repetidas rebeliones y el de Santa Cruz como centro del movimiento contrarrevolucionario. En el estudio de Weber el Alto, Cochabamba y Santa Cruz aparecen como meros lugares donde se enfrentaron, casi por casualidad, las fuerzas opuestas de clase y los movimientos populares indígenas, pero en determinado momento señala que la ciudad informalmente proletaria de El Alto, en un 80% indígena, desempeñó, con sus ricas tradiciones insurreccionales y marxistas revolucionarias de exmineros reubicados y el radicalismo indígena de los aymaras, quechuas y otros migrantes indígenas del ámbito rural al urbano, el papel más importante en las confrontaciones a veces sangrientas con el Estado. También observa que las rebeliones, en sus mejores momentos, se caracterizaron por movilizaciones desde abajo asambleístas, democráticas y de masas, recurriendo a los modelos organizativos de los mineros del estaño trotskistas y anarcosindicalistas, la vanguardia de la izquierda boliviana durante gran parte del siglo XX y diversas variantes de los ayllus indígenas, estructuras comunitarias tradicionales, adaptadas al nuevo contexto rural y urbano. 167. Pero el relato de Weber apenas nos explica nada más. Ignora en general las condiciones particulares de las diferentes localidades, aunque proporciona un informe detallado de la rebelión de 2007 en Cochabamba, ofreciendo en su lugar un informe genérico de las fuerzas populares y de clase existentes en Bolivia, con el trasfondo de las presiones imperialistas externas. Por eso vale la pena recurrir a los estudios de las antropólogas Leslie Gale y Sian Lazar, que proporcionan descripciones en profundidad de las condiciones, relaciones sociales y formas organizativas que han prevalecido en el Alto en distintos momentos históricos.
El estudio de Hill, Titering on the Rem, publicado en 2000, detallaba las condiciones prevalecientes durante la década de 1990, mientras que el de Lazar, El Alto, Rabo Seri, publicado en 2010, se basaba en su trabajo de campo en el Alto antes y después de la rebelión de 2003, 168. Ni una ni otra anticipaban la posibilidad de la rebelión antes de que tuviera lugar. Aunque Hill registraba una intensa vida política de base durante la década de 1990, las iniciativas eran tan fragmentadas y confusas, en particular dado el papel negativo de las ONG que habían desplazado al Estado como principales proveedores de servicios sociales, que parecía imposible que llegaran a cuajar en un movimiento de masas cohesionado. Si bien es verdad que la huelga de maestros que tuvo lugar durante su trabajo de campo se expresaba en términos muy explícitos de conciencia de clase. Lazar también se vio sorprendida por la rebelión de octubre de 2003 y regresó después a El Alto para tratar de reconstruir las circunstancias en que se había desarrollado. El Alto es un lugar muy especial y es importante señalar sus peculiaridades. 169. Es una ciudad relativamente nueva, no dispuso de administración propia hasta 1988, en el inhóspito altiplano, a unos 500 m por encima de La Paz, con una población de aluvión formada principalmente por campesinos expulsados de sus tierras por la progresiva comercialización de la producción agrícola, por obreros industriales desplazados, particularmente de las minas de estaño, racionalizadas, privatizadas y en muchos casos cerradas desde mediados de la década de 1980, y por refugiados de bajos ingresos procedentes de La Paz, donde los elevados precios de la vivienda venían empujando desde hacía unos años a la gente más pobre a buscar acomodo en otro lugar. Así pues, en el Alto no había una burguesía arraigada como en La Paz y en Santa Cruz. Era, como dice Hill, una ciudad donde muchas víctimas del experimento neoliberal puesto en marcha en Bolivia con las reformas del libre mercado se debaten. Al borde de la supervivencia. La continua retirada del Estado, desde mediados de la década de 1980, de la administración y el abastecimiento de servicios entregados a la privatización neoliberal, significaba que sus controles locales eran relativamente débiles. La población tenía que ingeniárselas y autoorganizarse para sobrevivir o depender de la dudosa ayuda de ONGs complementada por donaciones y favores obtenidos de los partidos políticos a cambio del voto en las elecciones. Pero tres de las principales rutas de abastecimiento a La Paz pasan por el Alto, y la posibilidad de bloquearlas se convirtió en una importante base en las luchas subsiguientes. El continuo rural-urbano, dominado en gran medida por poblaciones campesinas indígenas con tradiciones culturales y formas de organización social propias, como los ayllus que menciona Weber, es un rasgo característico del metabolismo de la ciudad, a medio camino entre la urbanidad de La Paz y la ruralidad de la región circundante, tanto geográfica como etnoculturalmente. Los flujos de gente y de bienes de toda la región pasan por el Alto, y el tránsito diario desde el Alto hasta La Paz hace a esta última muy dependiente de la primera en cuanto a la mano de obra con bajos salarios. Otros tipos más antiguos o tradicionales de organización colectiva de los trabajadores bolivianos, que constituían una de las clases obreras más militantes de Latinoamérica, se vieron abandonados en la década de 1980 con el cierre de las minas de estaño. 170. Los mineros desempeñaron un papel clave en la revolución de 1952, que llevó a la nacionalización de las minas de estaño, e igualmente en las movilizaciones que culminaron con el derrocamiento del régimen represivo de Hugo Banzer en 1978. Muchos de los mineros desplazados acabaron en el Alto después de 1985, y según el estudio de Hill experimentaban grandes dificultades para adaptarse a su nueva situación, pero más tarde quedaría claro que su conciencia política de clase, vertebrada por el trotskismo y el anarcosindicalismo, no había desaparecido del todo e iba a convertirse en un importante recurso, aunque cabe discutir su grado de importancia, en las luchas posteriores, empezando por la huelga de los maestros en 1995 que Hill estudió en detalle, pero su política cambió en muchos aspectos importantes. Los mineros, sin otra posibilidad que
participar en el trabajo inseguro y mal pagado que realizaba la gran mayoría de los salteños. Pasaron de una situación en la que el enemigo de clase y su propia solidaridad estaba clara, a otra en la que tenían que hacerse una pregunta estratégica distinta y mucho más difícil: ¿cómo podían construir una nueva solidaridad en el Alto a partir de una población étnicamente diversa caracterizada por historias individuales muy diferentes, un complejo mosaico de relaciones de trabajo e intensa competitividad interna? 171. Esa transición, impuesta a los mineros por la neoliberalización, no es en absoluto exclusiva de Bolivia o el Alto. Plantea el mismo dilema que se les presentaba a los antiguos obreros del acero en Sheffield, Pittsburgh y Baltimore. De hecho, es prácticamente universal en todos los centros sacudidos por la vasta oleada de desindustrialización y privatización desencadenada desde mediados de la década de 1970, poco más o menos. Así pues, la forma en que se afrontó en Bolivia tiene un interés algo más que episódico. Tal como escribe Lazar, han surgido nuevos tipos de estructuras sindicales, especialmente entre los campesinos y los trabajadores del sector informal en las ciudades. Se basan en coaliciones de pequeños propietarios, incluso microcapitalistas, que no trabajan para un único jefe en un lugar cerrado donde pueden ser fácilmente derrotados por el ejército. Su modelo de producción doméstico genera fluidez e inestabilidad en la vida asociativa, pero también les ha permitido formar alianzas y organizaciones basadas en el emplazamiento territorial, la calle donde venden, el pueblo o región donde viven y cultivan, y con la adición de las estructuras organizativas de vecinos en las ciudades, su zona particular. En esto, la asociación entre gente y lugar ha cobrado gran importancia como origen de lazos comunes. Aunque esos lazos pueden ser a menudo tan antagónicos como armoniosos, los contactos cara a cara son frecuentes, lo que fortalece esos lazos. Los sindicatos florecen en la economía informal de El Alto y constituyen una parte decisiva de la estructura organizativa civil paralela al Estado que configura escalonadamente la ciudadanía, en un contexto en el que la competencia económica interindividual se ve dolorosamente exagerada, por lo que cabría esperar que la colaboración política fuera difícil, si no directamente imposible. Aunque los movimientos sociales caen a menudo en un agudo faccionalismo y en luchas internas, están comenzando a construir una ideología más coherente a partir de la particularidad de las diferentes reivindicaciones sectoriales. 172. La conciencia de clase colectiva residual y la experiencia organizativa de los mineros del estaño desplazado se ha convertido así en un recurso decisivo. Engarzada con prácticas de democracia local basadas en las tradiciones indígenas de toma de decisiones en asambleas locales y populares, los ayllus, las condiciones subjetivas para crear asociaciones políticas alternativas estaban en parte dadas. Como consecuencia, la clase obrera boliviana se está reconstituyendo como sujeto político, aunque no lo haga en su forma tradicional. 173. Hart y Negri también destacan ese aspecto en su propia presentación de la lucha boliviana para apoyar su teoría de las multitudes. Todas las relaciones de hegemonía y representación de la clase obrera se ven así cuestionadas. Para los sindicatos tradicionales no es ni siquiera posible representar adecuadamente la compleja multiplicidad de sujetos y experiencias de clase. Este cambio no significa, sin embargo, un desvanecimiento de la clase obrera ni tampoco un declive de sus luchas, sino más bien una creciente multiplicidad del proletariado y una nueva fisonomía de estas. 174. Lazar está en parte de acuerdo con esta reformulación teórica, pero ofrece un panorama mucho más matizado de cómo se constituye un movimiento obrero de clase. Tal como ella lo ve, la afiliación anidada de una alianza de asociaciones, cada una de ellas con formas locales de rendición de cuentas, es una de las fuentes de fuerza de los movimientos sociales en Bolivia. Esas organizaciones suelen ser jerárquicas y a veces autoritarias más que democráticas, pero, si entendemos la democracia como la voluntad del pueblo, el aspecto corporativo de la política boliviana tiene sentido como una de sus tradiciones democráticas más importantes, aunque no necesariamente igualitarias.
Las victorias anticapitalistas como la que permitió expulsar a importantes enemigos empresariales como Bechtel Suez no habrían sido posibles sin las experiencias rutinarias de democracia colectiva que forman parte de la vida cotidiana de los salteños. 175. La democracia se organiza en el Alto, según Lazar, siguiendo tres líneas peculiares. Las juntas vecinales con base territorial no solo proveen bienes colectivos locales, sino que también median en los muchos conflictos que surgen entre los residentes. Esas juntas vecinales están federadas y la FEJUVE sirve como foro en el que se dirimen los conflictos entre distintos barrios. Se da así una jerarquía anidada, clásica, en la que existen todo tipo de mecanismos que Lazar examina en detalle, para asegurar que sus líderes rotan o permanecen fieles a su base, un principio que, hasta que apareció el Tea Party, sería anatema en la política estadounidense. El segundo engranaje es el constituido por las asociaciones sectoriales de diversos grupos de la población, como los vendedores callejeros, los trabajadores del transporte y muchos otros. También ahí buena parte del trabajo de esas asociaciones consiste en mediar en los conflictos, por ejemplo, entre distintos vendedores callejeros, pero es así como se organizan los trabajadores precarios del llamado sector informal, lección que debería aprender el movimiento de trabajadores excluidos en Estados Unidos. Esa organización posee tentáculos que llegan hasta la cadena de abastecimiento del pescado y otros alimentos, por ejemplo, desde las áreas próximas. Mediante esos lazos puede movilizar fácil y rápidamente las capacidades insurreccionales de la población campesina y rural circundante u organizar respuestas inmediatas en la ciudad a las masacres y represiones en el campo. Esos fuertes lazos geográficos se solapan con los de las juntas vecinales que encuadran a muchas familias campesinas inmigrantes, al tiempo que mantienen vivos sus vínculos con sus aldeas de origen. En tercer lugar existen sindicatos más convencionales, el más importante de los cuales es el de los maestros, que desde la huelga de 1995 hectáreas ha estado en primera línea de la militancia, como sucedía también en el caso de Oaxaca en México. Los sindicatos tienen una estructura organizativa local, regional y nacional que sigue manteniendo negociaciones con el Estado, aunque se vio muy debilitada por el asalto neoliberal al empleo regular y a las formas tradicionales de organización sindical durante los 30 últimos años. Pero hay algo más en el funcionamiento de El Alto que a Lazar le cuesta mucho integrar en su estudio. Los valores e ideales subyacentes son particularmente fuertes y a menudo se mantienen y articulan mediante acontecimientos y actividades culturales populares, fiestas, ceremonias religiosas, danzas, así como formas más directas de participación colectiva como las asambleas populares, en los barrios y en los sindicatos, formales e informales. Esa solidaridad cultural y memoria colectiva permiten a los sindicatos superar las tensiones y promover una cohesión corporativa que a su vez les permite actuar como sujetos políticos eficaces. 176. La más acusada de esas tensiones es la que se da entre los líderes y la base. Tanto las formas de organización de base territorial como las sectoriales muestran características similares en las que las bases populares intentan afianzar valores colectivos frente al individualismo percibido en sus líderes. Los mecanismos son complejos, pero en el estudio de Lazar aparecen múltiples medios informales mediante los que se afrontan las cuestiones del colectivismo e individualismo o solidaridad y divisionismo. Además, las formas de organización, sindicales y comunitarias, no responden a tradiciones distintas sino que a menudo se fusionan culturalmente mediante la apropiación sincrética de diversas tradiciones políticas, entrelazando sindicalismo, populismo y valores y prácticas democráticas indígenas. Es la combinación creativa de esas tradiciones diferentes la que ha permitido a El Alto superar su marginación política a escala nacional y ocupar el centro de la escena. 177. Fueron ese tipo de vínculos los que afloraron en determinados momentos, como en Cochabamba en 2000, los bloqueos campesinos del altiplano de abril y septiembre de 2000, febrero y octubre de 2003 en El Alto y La Paz y de enero a marzo de 2005 en El Alto. El Alto se ha convertido en un foco tan importante para esta nueva política,
tal como afirma Lazar, debido en gran medida a las formas en que se ha constituido en la ciudad el sentido de ciudadanía. Esto cobra relevancia porque presagia la posibilidad de que la rebelión de clase e indígena se organice a través de solidaridades basadas en la ciudadanía común. Históricamente, desde luego, esta ha sido siempre una característica central de la tradición revolucionaria francesa. En el alto el sentido de pertenencia y solidaridad se constituye como una relación mediada entre ciudadano y Estado configurada mediante las estructuras y organizaciones cívicas colectivas paralelas al Estado al nivel de zona, ciudad y nación. En 1999 el partido político perdió su predominio sobre esas organizaciones y sobre la ciudad en general, lo que permitió que surgiera una actitud más rebelde. Esto coincidió con la radicalización de los salteños debido a la creciente penuria económica. Las protestas de septiembre y octubre de 2003 y de los años subsiguientes recibían su fuerza de la coincidencia de esas circunstancias políticas particulares con procesos muy anteriores de identificación con el campo y la construcción de un sentimiento colectivo de pertenencia común. Lazar concluye que la ciudadanía en la ciudad indígena de El Alto incluye una combinación de sentimiento urbano y rural, colectivismo e individualismo, igualitarismo y jerarquía. Las visiones alternativas de la democracia que se muestran han reforzado los movimientos indígenas nacionales y regionales en formas que combinan la conciencia de clase y la nacional con la política identitaria, mediante la impugnación de la propiedad de los medios de reproducción social y la naturaleza del Estado. Las dos comunidades que juzgan más sobresalientes se basan en la residencia a escala zonal y de toda la ciudad, y en la ocupación a escala urbana, 178. Mediante la idea de ciudadanía, las relaciones de antagonismo en el lugar de trabajo y en el hábitat se han convertido en una poderosa forma de solidaridad social. Esos diversos procesos sociales, que Lazar se esfuerza por no idealizar al estilo de la izquierda académica, tuvieron un efecto singular sobre la consideración que la ciudad tiene sobre sí misma. Lazar dice: es pertinente preguntarse qué es lo que hace de El Alto una ciudad más que un barrio, un suburbio, un mercado o un nudo de transportes. Mi respuesta es que distintos agentes, tanto en el sistema estatal como en lugares no estatales, están construyendo una identidad propia y específica. IPPYP para El Alto. Esa identidad no es por supuesto única, pero se está vinculando cada vez más al radicalismo y al indigenismo político. Y fue la conversión en acción política de esa identidad y su emergente conciencia política en 2003 y 2005 la que atrajo sobre El Alto la atención, no solo nacional sino también internacional, como Ciudad Rebelde, 179. La lección a extraer del estudio de Lazar es que es efectivamente posible rescatar una ciudad de los procesos debilitadores de la urbanización neoliberal, reivindicándola para la lucha anticapitalista. Aunque los acontecimientos de octubre de 2003 se deberían entender como una confluencia altamente contingente de distintos intereses sectoriales que estallaron dando lugar a algo mucho más serio cuando el gobierno ordenó al ejército disparar contra los manifestantes, no se pueden ignorar los años precedentes de organización de esos intereses sectoriales y de apropiación de la ciudad como centro de radicalismo e indigenismo, 180. La organización de trabajadores informales en sindicatos tradicionales, la creación de la Federación de Juntas vecinales, la politización de las relaciones urbano-rurales, la creación de jerarquías anidadas y de estructuras de liderazgo junto con las asambleas igualitarias, la movilización de las fuerzas de la cultura y la memoria colectiva, todo ello proporciona modelos para pensar sobre lo que se podría hacer conscientemente para ganar las ciudades para una lucha anticapitalista. Las formas de organización que confluyeron en El Alto se parecen de hecho mucho a algunas de las formas adoptadas en la Comuna de París, los barrios, los sindicatos, las facciones políticas y el fuerte sentimiento de ciudadanía y de lealtad a la ciudad. Futuras iniciativas. Si bien en el caso de El Alto todo esto se puede ver como resultado de circunstancias contingentes que confluyeron por casualidad,
¿Por qué no podemos imaginar la construcción consciente de un movimiento anticapitalista a escala de toda una ciudad siguiendo esas líneas? Imaginemos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York el resurgimiento de las juntas comunales, adormecidas durante mucho tiempo, como asambleas vecinales con poder de asignación presupuestaria de recursos, junto con una confluencia de una alianza por el derecho a la ciudad, un congreso de trabajadores excluidos y un consejo laboral local revitalizado que emprendan la lucha por una mayor igualdad en los ingresos y en el acceso a los servicios de sanidad y alojamiento, tratando de reconstruir la ciudad y el sentimiento de ciudadanía y de justicia social y medioambiental tras el desastre provocado por la urbanización neoliberal al servicio de los capitalistas. La historia de El Alto sugiere que tal coalición solo funcionará si las fuerzas de la cultura con una tradición políticamente radical, que ciertamente existe en Nueva York, pero también en Chicago, San Francisco o Los Ángeles, pueden movilizarse para impulsar a los ciudadanos, por divididos que estén, como siempre sucede en Nueva York, en favor de un proyecto de urbanización radicalmente diferente al dominado por los intereses de clase de los promotores y financieros decididos a construir como Robert Moses pero sin olvidar a Jane Jacobs. Pero esas posibilidades tan prometedoras para el desarrollo de la lucha anticapitalista pueden frustrarse y la montaña que parecía amenazar una erupción volcánica puede parir solo un ratón, ya que como también demuestra el caso boliviano, por poco acertado que esté Weber, es que cualquier movilización anticapitalista manifestada en sucesivas rebeliones urbanas tiene que consolidarse en determinado momento a un nivel más alto de generalidad, so pena de estancarse al nivel del Estado en un reformismo parlamentario y constitucional que no servirá más que para reconstituir el neoliberalismo desde los intersticios de la prolongada dominación imperial. Esto plantea problemas más generales, no solo sobre el Estado y sus dispositivos institucionales del derecho, la administración y el mantenimiento del orden, sino sobre el sistema interestatal en el que están insertos todos los estados. Gran parte de la izquierda contemporánea se muestra renuente, desgraciadamente, a plantearse esas cuestiones, por más que las luchas hagan surgir de cuando en cuando algún tipo de macroorganización como el confederalismo radical de Murray Boutchen o la gobernanza policéntrica más suave de Eleanor Ostrom, que se parece sospechosamente a un sistema estatal, suena como un sistema estatal y casi seguramente actuaría como un sistema estatal fueren cuales fueren las intenciones de sus promotores. 181. Igualmente incoherente parece la alternativa de Hart y Negri en Commonwealth, cuando en la página 361 demuelen el Estado y este resurge indemne en la 380 como garante de un nivel de vida mínimo universal, así como de una sanidad y educación universal. 182. Pero es precisamente a ese respecto al que resulta crucial la forma en que se organiza toda una ciudad. Libera a las fuerzas progresistas del encierro organizativo al micronivel de los colectivos obreros en lucha y las economías solidarias, por importantes que puedan ser, y nos impone una forma totalmente diferente de teorizar y practicar la política anticapitalista. Una perspectiva crítica permite precisamente ver por qué tienen que fracasar tanto el gobierno policéntrico, preferido por Astren, como el libertarismo municipal, confederal, de Bookchin. Si toda sociedad se organizara como una confederación de municipios autónomos, dice Arrecion, eso impediría el desarrollo de la injusticia y la desigualdad a gran escala entre comunidades, del tipo descrito en el capítulo 3, y con ellas de la opresión de los individuos no pertenecientes a las comunidades más privilegiadas y más poderosas. 183. La única forma de evitarlo es que alguna autoridad más alta obligue a determinadas transferencias entre municipios que igualen al menos las oportunidades y quizá también los resultados. Esto es lo que el sistema confederal de municipios autónomos de Bookchin sería seguramente incapaz de conseguir, en la medida en que al pueblo se le niega la posibilidad de hacer política y de gobernar a ese nivel, limitándolo a la administración y el gobierno de las cosas. La única forma de establecer reglas generales para la redistribución de la riqueza entre municipios sería, bien mediante el consenso democrático, que, por lo que nos enseña la experiencia histórica, es improbable que sea voluntario y
que se llegue a él informalmente, o por sujetos democráticos con poderes de decisión a distintos niveles dentro de una estructura de gobierno jerárquica. Evidentemente, no hay ninguna razón para que todo el poder fluya hacia abajo en tal jerarquía, y seguramente se pueden ingeniar mecanismos para evitar la dictadura o el autoritarismo. Pero el hecho es que ciertos problemas, por ejemplo el de la redistribución de la riqueza, solo resultan visibles a cierta escala, a la que deben por tanto tomarse decisiones democráticas. Desde ese punto de vista, las movilizaciones bolivianas podrían quizá mirar hacia el sur en busca de inspiración, viendo cómo el movimiento inicialmente concentrado en Santiago de Chile se ha transformado, pasando de la reivindicación estudiantil de una enseñanza pública libre y gratuita a una alianza antineoliberal de movimientos que exigen una reforma constitucional del Estado, una mejora de las pensiones, nuevas leyes laborales y un sistema fiscal personal y empresarial progresivo. Para comenzar a invertir el deslizamiento hacia una mayor desigualdad social en la sociedad civil chilena. La cuestión del Estado, y en particular del tipo de Estado, o equivalente no capitalista, no se puede evitar ni siquiera desde el profundo escepticismo contemporáneo, tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político, sobre la viabilidad o deseabilidad de tal tipo de institución. La esfera de la ciudadanía y los derechos, en relación con algún cuerpo político de orden más elevado, no se opone necesariamente a la de las clases y la lucha entre ellas. Con ciudadano y camarada pueden avanzar juntos en una lucha anticapitalista, aunque a menudo trabajen a distinta escala, pero eso solo puede ocurrir si nos hacemos, como urgió hace mucho tiempo Robert Park, más conscientes de la naturaleza de nuestra tarea, que es construir colectivamente la ciudad socialista sobre las ruinas de la destructiva urbanización capitalista. Esa es la atmósfera ciudadana que puede liberar verdaderamente a la gente, pero exige una revolución en el pensamiento y la práctica anticapitalistas. Las fuerzas progresistas anticapitalistas pueden saltar más fácilmente a través de las redes urbanas hacia coordinaciones globales que aun siendo jerárquicas no sean monocéntricas, corporativas y aún así democráticas, igualitarias y horizontales, sistémicamente anidadas y federadas. Imaginemos una liga de ciudades socialistas al estilo de la antigua Liga Hanseática que promovió el desarrollo del capitalismo mercantil, internamente discordante y cuestionada, pero solidaria frente al poder de la clase capitalista y sobre todo profundamente comprometida en la lucha por socavar y finalmente derrocar el poder de las leyes capitalistas del valor en el mercado mundial para dictar las relaciones sociales bajo las que trabajamos y vivimos. Tal movimiento debería abrir la vía a la prosperidad humana universal, más allá de las restricciones de la dominación de clase y de las determinaciones comercializadas del mercado. El mundo de la verdadera libertad solo puede comenzar, como insistía Marx, cuando se dejen atrás tales restricciones materiales. Reivindicar y organizar las ciudades para la lucha anticapitalista sería un buen punto de partida. Capítulo 6. Londres 2011, el capitalismo montaraz se lanza a la calle. El Daily Mail los llamaba adolescentes nihilistas y montaraces, los encolerizados jóvenes de todos los niveles y procedencias que recorrían arrebatadamente las calles de Londres arrojando ladrillos, piedras y botellas a la policía mientras saqueaban un establecimiento e incendiaban otro, llevando a las autoridades a emprender una persecución